Muy buenas hermanos y amigos que nos sintonizan una vez más en este su programa Fe y Razón, un programa que dedicamos para llevar temas de análisis histórico, científico, filosófico, teológico, pero dándole siempre la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, fundamentándonos en la palabra de Dios, que es lo más importante. Hoy, la continuación de la serie que hemos estado realizando, llamada Falsas Doctrinas, y le corresponde el análisis a el catolicismo, ¿no? Las doctrinas falsas en el catolicismo. Y para ello tenemos, como siempre, dirigiendo este análisis, nuestro hermano el licenciado Julián Musa, director de la emisora Radio Eternidad, y que ya tenemos, Julián, ¿verdad? Una serie muy extensa, ¿no? Varios programas interesantísimos de diferentes posiciones y visiones doctrinales, incluso de otras religiones, ¿verdad? Así es, así es. De verdad que gracias, Carlos, una vez más por que podamos tratar esta serie que consideramos que ha sido muy oportuna, muy interesante para poder conocer, y es el eslogan que tengo al tratar esto es que lo que nosotros estamos haciendo es desenmascarando la mentira para exponer la verdad. La intención nuestra no es tirarle a nadie en buen dominicano, sino nuestra lucha no es contra carne ni sangre, como dice la palabra. No luchamos contra ninguna persona como tal. Nosotros, de todas las sectas que hemos hablado aquí, o de varias de estas sectas, hemos conocido personas y no tenemos problemas con la persona, pero sí tenemos problemas muy serios con las doctrinas. Y de eso se trata toda esta serie que hemos estado tratando. Y hoy nos toca analizar el catolicismo. El catolicismo, las desviaciones de sus doctrinas y por qué decimos, claro, al profundizar, los argumentos se fortalecerán, pero por qué decimos que el catolicismo entra dentro de las falsas doctrinas. Cuando nosotros vemos, Carlos, y ustedes que están ahí con nosotros compartiendo este interesante tema, los católicos, uno cuando lo mira así a grosso modo, y de hecho yo vengo de la Iglesia Católica, yo vengo de ser practicante católico, no un católico de nombre, sino un practicante del catolicismo, o sea que por experiencia personal hay muchas cosas aquí que puedo hablar, pero sobre todo por una experiencia que fue confrontada con la Biblia, porque ahí es que está el punto céntrico de todo esto. Es lo que dice la Biblia lo que debemos de resaltar. Y cuando nosotros miramos a los católicos, vemos personas que dicen ser cristianas porque están de acuerdo, al igual que nosotros, de que Jesús era divino. También coincidimos en que Cristo es el Hijo de Dios, quien vivió una vida de obediencia perfecta y fue muerto en la cruz como expiación por el pecado y resucitó de la tumba al tercer día. Así como también creen en un Dios en tres personas. Y cuando uno mira así de manera genérica, uno diría, bueno, pues entonces, ¿qué hay de malo con las creencias de la Iglesia Católica, las creencias del catolicismo? Bueno, ahí es que vamos ahora a entrar en materia. ¿Dónde es que está el problema? ¿Y dónde es que está la reflexión que debemos hacer como personas? Que en nuestro país, la mayoría, Carlos, y ustedes que están ahí, de las personas se hacen llamar que son pertenecientes a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana de la República Dominicana. O sea, los católicos en República Dominicana, tanto una gran cantidad que son nominales totalmente, que es de tradición, y otras mucho menor, que son practicantes, pues son mayoría en la República Dominicana. Nosotros debemos examinar sus creencias. Y lo primero que vamos a ver es qué es para el catolicismo palabra de Dios. Yo creo que eso es fundamental aquí para iniciar un tema como este. Para la Iglesia Católica, la palabra de Dios está compuesta por tres cosas: por la Biblia, la tradición de la Iglesia y el catecismo de dicha religión. El catecismo, que no es más
que, digamos, la palabra catecismo significa enseñanza, y el catecismo es donde se definen doctrinas de esta religión, que ya desde mirando el inicio de lo que estamos hablando aquí, pues ahí vemos una controversia y vemos una terrible equivocación, porque el catecismo, ahí se encuentran definidas muchos aspectos de fe de esta religión, de esta secta, y ahí hay muchas cosas extrabíblicas que no forman parte de lo que la Biblia enseña. También otra cosa que muchos católicos no saben, y es que las enseñanzas dogmáticas de temas que son de la fe por el Papa se llaman declaraciones ex cátedra y son consideradas palabras de Dios. Mira el peligro aquí. O sea, para el catolicismo, palabra de Dios es, vuelvo y repito, la Biblia, la tradición de dicha iglesia, el catecismo y las declaraciones ex cátedras, que son palabras que deben de ser tomadas por todo el pueblo que profesa esta religión, como si fueran palabras del apóstol Pablo, palabras del apóstol Pedro, palabras infalibles, palabras dadas por Dios de manera literal. Y eso, si usted no cree lo que yo le estoy diciendo, investigue, porque eso es lo que son las declaraciones ex cátedra que cuando el Papa realiza. Y eso es sumamente peligroso porque no tiene un aval en las Sagradas Escrituras. También, Carlos, y ustedes que están viendo por los medios donde se ve este programa Fe y Razón, ellos dicen que solo la Iglesia Católica tiene la correcta interpretación de la Biblia y la tradición. Solo la Iglesia Católica. La Biblia de los católicos tiene más libros que la Biblia de nosotros los evangélicos, de nosotros los cristianos. Porque la Biblia católica, que más adelante voy a dar unas informaciones con fechas, pero muchos años después de la venida del Señor, la Iglesia Católica introdujo 7 libros al Antiguo Testamento, que son considerados, ellos le llaman los libros deuterocanónicos. Nosotros le llamamos los libros apócrifos o libros falseados, libros engañosos. Y son el libro de Tobías, de Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y Primer y Segundo de Macabeos. O sea, la Biblia católica contiene 46 libros del Antiguo Testamento. La Biblia que nosotros usamos contiene 39 libros. Es la Biblia que también, cuando vemos la Biblia de los hebreos, vemos que coincide con 39 libros iguales, porque estos libros fueron introducidos luego y son libros que no cuentan no formaron parte del canon bíblico, no formaron parte del establecimiento de regla en materia de fe y práctica que está contenida en las Escrituras. Jesús nunca, ni los apóstoles, dijeron algo vinculado con esto. Yo no estoy hablando, Carlos, que no sean libros que no sean dignos de ver en el sentido histórico, pero no son libros considerados inspirados porque incluso tienen doctrinas dentro que chocan con la doctrina de lo que la Biblia pues establece. Entonces, antes de pasar al otro punto, no sé, Carlos, si tú querías decir algo con respecto a esto que estoy mencionando, porque ahora voy a entrar a otro de los temas fundamentales del catolicismo y que es totalmente contrario a lo que enseña la Biblia. Bueno, puntos importantes que veo que mencionas en la introducción, Julián, y es esas declaraciones papales ex cátedra, como si fuese palabra de Dios, donde la Biblia no apunta a que
va a haber una revelación contundente para decir que se puede autodenominar una persona para hacer una representación a ese nivel de que estaría hablando por parte de Dios. Entonces eso sería un profeta que se le está dando una revelación de manera categórica y contundente, para variar incluso cualquier cosa que esté fuera de la misma palabra de Dios, porque entendemos que todo está ahí en las Escrituras. O sea, eso es un buen punto que tú tocas. Y lo segundo es que también estás mencionando en la parte de esto que tú acabaste de mencionar ahora mismo. De los libros. De la parte de los libros, ¿verdad? Que son apócrifos, realmente apócrifos, porque hasta para la revelación de los judíos mismos reconocen que estos libros no son inspirados ni doctrinales, sino que son libros históricos. Hay un proceso histórico, que hay una variación ahí, incluso cuando el pueblo de Israel entra en cautividad por el imperio babilónico. Y hay un cese ahí, que incluso el profeta Daniel lo establece. No vamos a entrar muy profundo para no quitarte eso, pero es algo muy importante que lo sepan. Hay un paro ahí, y el profeta Daniel establece el tiempo incluso de cuando iba a venir el Mesías. O sea, hay un silencio de revelación en ese momento. Adelante, Julián. Sí. Hay lo que se llaman los 400 años de silencio, que es ahí donde muchos de estos libros se generaron. En esos años de silencio, esos 400 años, cuando ya luego aparece el profeta Juan como el último de los profetas, dando el anuncio de la entrada triunfal del Mesías, y ese lapso de tiempo no hubo revelación de Dios desde la perspectiva de profetas que se levantaran de parte de Dios, pero sí las Escrituras estaban ahí como palabra de Dios para ese pueblo, y palabra de Dios, lo mismo que es la Biblia para nosotros, palabra de Dios. Un tema que es fundamental en el catolicismo, y es que el catolicismo rinde culto y adoración a María, la madre de Jesús como hombre. La Iglesia Católica rinde culto, y los papas a través del tiempo han sido muy enfáticos en la adoración a imágenes que supuestamente son de María. Vamos a dejarlo hasta ahí, esos dos puntos. Rendición de cultos y adoración a María, y la visión papal de cómo se ve esa parte en el catolicismo, ¿no? Cuando volvamos después de esta primera pausa, Julián, vamos a continuar, porque este análisis, aunque tú no lo creas, es un análisis muy extenso a nivel histórico. O sea, la historia de la Iglesia completamente, y los procesos que se vivieron desde el primer siglo, y luego cuando se tergiversa la doctrina en un punto determinado de la historia. Cuando retornemos en su espacio Fe y Razón, continuamos con este interesante tema. Hola, hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos una vez más aquí tocando este interesantísimo tema, estos capítulos, no, las falsas doctrinas, aquí en su espacio Fe y Razón, y compartiendo con nuestro hermano, el licenciado Julián Musa, teólogo, catedrático, director de la emisora Radio Eternidad, y quien ha tenido la parte fuerte y hasta incómoda, yo diría, Julián, de presentar las falsas doctrinas. No es fácil hacer una investigación de todas estas falsas doctrinas, y hoy tocando el catolicismo. Julián, nos quedamos en dos puntos esenciales: María, adoración
y veneración y la visión papal en cuanto a eso. Adelante. Sí, sí. En esta parte, lo que tiene que ver con el culto a María, la Iglesia Católica, el catolicismo, elevan a María al mismo nivel de Jesús, porque en el catolicismo María es vista como una co-redentora y es una mediadora entre los creyentes y Jesús. Vemos que la Biblia nos habla de que nosotros podemos tener acceso directo a Jesús, pero el catolicismo dice, no hay texto que avalen eso, que María es la mediadora entre el creyente y Jesús es el mediador ya hacia el Padre. O sea, es una enseñanza que no tiene un aval bíblico, no es conforme a las Sagradas Escrituras. Y no habría, Julián, ¿no habría una distorsión ahí quizás de algún texto? Como por ejemplo me han dicho algunos católicos amigos, buenos amigos católicos que dicen, bueno, pero María intercedió en la boda de Canaán, fue a donde Jesús y le dijo, mira, se acabó el vino. Pero lo que uno ve en el texto, Julián, es que Jesús dice que quieres conmigo, mujer. O sea, ni siquiera le dice madre, mira, no, le dice que quieres conmigo, mujer. Entonces, exacto, al final María dice, hagan todo lo que él dice, no hagan lo que yo digo, lo que yo le propuse. O sea, como exacto, que ahí no hay una claridad en ese punto. Porque lo que pasó ahí fue algo muy sencillo. Por ejemplo, que tú y yo estemos en un lugar y algo que pueda depender de ti, alguien me lo diga a mí primero, me diga, Julián, tal y tal cosa. Y yo digo, espérate, déjame yo hablar con Carlos. Carlos, mira, tal y tal cosa. O sea, eso no es un aval para llegar a un punto de decir que María es intermediaria. O sea, estamos hablando de un acontecimiento humano totalmente que pasó, aunque claro, hubo un milagro de Cristo, pero hubo, o sea, tomar ese texto para decir que la Biblia apoya que el creyente para acercarse a Jesús en oración tiene que ir primero a María. Eso es una herejía grande. En el ministerio de Cristo, María no intercedió ante todas las personas que iban a Cristo. Los apóstoles incluso trataban de evitar que las personas se acercaran a él y él decía, no, dejen lo que vengan. En la parte también de los niños, no, dejen que vengan los niños a mí. O sea, María no estaba ahí. Claro. O sea, eso de intercesión de María, con todo el respeto, porque amamos a María como nuestra hermana, o sea, la respetamos, sabemos que ella fue un instrumento poderoso. No nada más eso, que María es un ejemplo de cómo debe ser una mujer cristiana. Correcto. O sea, es un ejemplo, pero no hay nada divino en ella. Ese es el problema. Es una falsa doctrina ahí, Julián. Eso es una falsa. Sí, por ejemplo, la Iglesia Católica enseña sobre María. Se le hace culto a María. Se le rinde adoración a María por medio de imagen, sobre todo. Que si se hiciera sin imágenes también está mal. Enseñan que es corredentora. Enseñan que María fue concebida sin el pecado original, lo que se conoce como la inmaculada concepción. No hay nada en la Biblia que enseñe eso. Hablan de la virginidad perpetua de María, como si fuera que el tener un esposo y tener familia es un pecado. O sea, María tuvo a Cristo siendo virgen, pero María, como vamos a demostrar más adelante, ya en la parte de textos que nos dan luz sobre por qué estas cosas son contrarias a la palabra, María, hablan de que María fue perpetuamente virgen. Otro asunto con María, hablan de la asunción de María, o sea que María resucitó y que fue levantada así como Cristo. Eso en la Biblia no hay lugar donde se vea eso. También el catolicismo romano enseña que María es la reina del cielo y madre de Dios. Vamos a usar una pequeña lógica. Dios tiene madre. O sea, Dios, el creador de todas las cosas, autoexistente, creador de todos los seres humanos, ¿tiene una mamá? Eso se lo dejo a la reflexión. Ni tampoco Cristo, eternamente con el Padre, creador de todo lo que existe, no tiene madre. María es una, vamos a decir, una criatura creada también por Dios. Claro. El verbo fue que creó todo. Exacto.
María lo que fue un instrumento muy útil, una mujer de Dios, que María nunca buscó que nadie la adorara. Lamentablemente el catolicismo enseña la adoración a María, algo que María nunca hizo, ni hubiese aceptado. Julián, y eso tú como lo teólogo, vamos a ver más adelante. Tú como teólogo, pues yo no soy teólogo, aunque estudiamos la palabra de Dios, pero tú como teólogo, en la visión sistemática de la teología, ¿es un error llamar a María Madre de Dios? Totalmente. Porque es que vamos a usar simplemente la lógica. Dios tiene madre, Dios no tiene madre. ¿La criatura puede crear al creador? No. Lo que pasa es, Cristo creó a María, porque Cristo es uno con el Padre. Y la Biblia dice que todo fue hecho por Él y para Él. Lo que pasa es que para que la justicia de Dios sea manifestada y el plan de salvación fuese establecido, el Cristo, quien es antes de todas las cosas, tenía que venir como hombre. Entonces, para venir como hombre a esa misión redentora, tenía que nacer como un hombre. Entonces, ¿cómo nacen los hombres? Nosotros nacemos a través del vientre de una mujer, y por eso vemos que a Jesús no fue concebido por un hombre. Sí tuvo un hombre como una especie de padre terrenal, que fue José. La Biblia dice claramente, por una obra milagrosa, sobrenatural, el Espíritu Santo se pone sobre María y ahí es concebido Jesús y ella da luz a este bebé. Aquí hay un punto de confusión, Julián, ahora que tú mencionas eso, porque en la profecía que establece la genealogía de Cristo, se ve José como una especie de padre legal, es como un tutor legal, y María, como de la visión humana en ese entonces, se ve como una madre terrenal. Pero eso era una concepción de los judíos de ese tiempo, porque no había otra forma como explicarlo, humanamente hablando. Pero el mismo Cristo siempre corregía a las personas y decía, no, mi madre y mis hermanos son estos que estamos predicando, o sea, que le estamos llevando el mensaje. Hacen la voluntad del Padre. Exactamente, o sea, estamos parafraseando aquí, porque eso es un punto de confusión ahí, Julián. Exacto. Es bueno que tú lo aclaras. Exacto, o sea que en ese sentido, Jesús pudo haber venido como Él va a venir, porque Él va a venir en su segunda venida, con poder y gloria. No va a venir como vino en la primera vez, pero había un plan de salvación, y así como el pecado entró por un hombre, la salvación tenía que venir por un hombre también. Y por eso Cristo se hizo hombre. Y eso se llama el misterio de la piedad. Humanamente hablando, con la lógica no se entiende, pero con la revelación bíblica sí. Mira, otro tema que tiene que ver, algo con María, que no quiero dejar pasar, que creo que es muy importante. El catolicismo le da a María muchísimos nombres, a la adoración a María. Por ejemplo, en México se llama Guadalupe. En Argentina tiene Nuestra Señora de Luján. Aquí se le dice Señora de la Mercedes. La Altagracia también, o sea, la Virgen de la Altagracia. O sea, tiene más de 50 nombres el mismo personaje. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Eso es algo que los católicos que están viendo este programa deben de razonar. Y eso no es más porque es evidente de que el catolicismo, y aquí conecto con otra cosa que quiero decir, el catolicismo es una religión que uno de los puntos que la hace y la convierte en una secta es la adoración a las imágenes. O sea, la idolatría forma parte de la religión católica. Tienen más de 10,000 santos que adora la Iglesia Católica. O sea, estamos hablando de que, aparte de que María es céntrica en la cosmovisión católica, por encima de Jesús en la práctica, María tiene muchísimos nombres en diferentes lugares, y la imagen que le dan incluso es diferente,
como la elaboran. Pero aparte de eso, la Iglesia Católica tiene muchísimos santos que adoran, personajes que son bíblicos, pero personajes que están fuera de la Biblia. Entonces, yo recuerdo, Carlos, en una ocasión, a mí me tocó en una ocasión estudiaba inglés en un sitio y conocí una mujer que ella no es creyente, o sea, puede decirse que es creyente, pero es una persona, una comerciante, y ella hace imágenes de esto para la religión católica. Y ella misma me decía, a mí me da cosa cuando yo veo esas monjas que van a mi negocio a comprarme eso que yo hice, porque yo lo hice ahí y quizás dije mi dicho haciendo eso, y esta monja viene y se llevan eso así como que un dios, o sea, algo que ha sido creado por el hombre. Las imágenes son creadas por el hombre. Entonces, eso bíblicamente, y más adelante voy a explicar contextos bíblicos, porque ahora estoy más que nada presentando las doctrinas erradas del catolicismo, y luego vamos a ver a la luz de la Biblia que la Biblia nos muestra sobre eso. Pero solo decir que tienen una adoración impresionante, es una religión idólatra a carta cabal. Y yo sé que esto puede sonar fuerte para algunos, pero señores, vamos a ser realistas. Hay gente que me han dicho, no, nosotros no adoramos, nosotros lo que veneramos es lo mismo. Ambas palabras son sinónimas. Se le prende vela a esas estatuas. Eso es adoración. Y a todas las demás también. Y a todas las demás. A mí me dicen, por ejemplo, no, porque, y si tú tienes una foto de una gente, es que el Señor mismo mandó a que no se haga nada de eso, que es lo que hablaré más adelante. Dios mandó que no nos podemos hacer imágenes de seres humanos, de animales, de nada. Entonces, ni veneración a los muertos. Ni veneración a los muertos. Ni veneración a los muertos, nada de eso. Entonces, aquí la idea es, con todo el respeto a muchos, y apreciamos a muchos que son de esta religión, y hemos hecho causa común, no en asunto de doctrina, porque el ecumenismo que anda por ahí habla de que somos una sola religión. No. A nivel doctrinal. El catolicismo y el cristianismo bíblico son así. Ahora bien, nosotros sí hemos hecho causa común, sobre todo con muchas instituciones católicas, para temas que son comunes para nosotros, que entran en el rango de aspectos sociales, a lo cual estamos de acuerdo, porque ellos han reconocido que en la Biblia eso está mal. Por ejemplo, el tema del aborto, el tema de la ideología de género, y nosotros siempre estaremos abiertos a luchar juntos en cuanto a eso, porque no son temas de doctrinas fundamentales, sino que son temas sociales y nos unimos. Pero el ecumenismo que promueve el catolicismo romano, de que todos somos una sola iglesia, es algo totalmente errado. Solamente si nos basamos todo en la palabra, ahí podemos tener esa unidad. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pausa, Julián. Este tema, o sea, analizando el catolicismo es muy amplio. Vuelvo y te repito, hay mucha historia, muchas cosas que analizar, y lo hacemos con todo respeto porque no es un secreto para nadie que nosotros no estamos de acuerdo con todas esas cosas que se proponen en el catolicismo, pero aún así nos respetamos, nos escuchamos en los puntos en que estamos de acuerdo, en las luchas sociales, como tú muy bien dices, Julián. Y así también un católico puede, desde su punto de vista, hacer un programa y decir en qué cosas no está de acuerdo con la iglesia evangélica. En el caso de nosotros, Julián, que somos bautistas y que seguimos la línea bautista, ¿no? Y el estudio de la palabra de Dios desde esa cosmovisión teológica, pues también nosotros somos abiertos a escuchar cualquier crítica, queja, porque de eso se trata. Aunque más que bautista, nosotros somos de una línea bíblica. Más bíblica, correcto. O sea, claro. Eso es un buen punto, Julián. A mí, yo no me siento cómodo cuando me dicen, tú eres bautista. No. Pero como es algo que ya está reconocido, vamos a decir, legalmente, institucionalmente en la historia, bueno, pues yo digo, sí, yo acepto a mí. A mí cuando me dicen, yo lo que digo, yo soy bíblico. Yo soy cristiano, que era como nos llamaban como nos pusieron en el primer siglo. ¿De quién? De Jesucristo. Y de hecho, nuestra iglesia donde nos congregamos, Iglesia Cristiana Oasis,
es una iglesia bíblica, es una iglesia que no tiene ningún título denominacional debajo de la sombrilla evangélica. Nosotros es correcto, como iglesia es correcto. Somos bíblicos. Es correcto. Bueno, ya volvemos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo con nuestro hermano, el licenciado Julián Musa, director de la emisora Radio Eternidad, productor del programa Acción Cristiana en la radio. Julián, tema muy complejo también, este tema mucho que decir, y yo creo que hasta donde tú puedas llegar, bueno, pues sabremos si será necesario continuar en otros capítulos de este mismo análisis. Hay una cosa importante, Julián, antes que tú prosigas. Tú, por ejemplo, que dices que sí, que tú vienes o sea, que tú conoces, como decimos nosotros, conocimiento de causa, que tú has visto de manera... Yo fui practicante del catolicismo. Exacto. O sea, y yo no solamente, porque hay mucha gente que son católicos de tradición, y de hecho, dentro de mi familia hay mucha gente así, pero yo era un católico practicante, o sea, yo pertenecía a grupos de jóvenes de la iglesia de la parroquia que estaba cerca de mi casa, y era líder juvenil, activo, o sea, de esos que eran católicos practicantes. Y ahí me sacó Dios, y el Señor me sacó fue con la Biblia. La Biblia fue el instrumento que Dios usó. La misma palabra de Dios. Sí, Julián, lo digo, Julián, porque para que las personas que nos ven, bueno, pues entiendan que tú también manejaste eso de cerca, ¿no? Viste las doctrinas cerca, porque yo, por ejemplo, nunca fui católico, de pequeñito sí, mi abuela y eso, y veía cómo ella adoraba a esos santos y prendía velones, pero nunca fui católico. Entonces, yo veo, porque he asistido a conferencias que tú has dado sobre el tema, que tú lo manejas con mucho respeto, pero también con esa fuerza del manejo de la información en términos históricos y de la misma información de la Iglesia Católica, y lo hace con mucho respeto. O sea que claro. Es un punto importante a destacar. Sí, realmente sí, porque queremos resaltar aquí que nosotros, la intención de estos programas que hemos estado haciendo, no solamente con el tema del catolicismo, sino otras sectas que hemos presentado hasta el momento y otras que seguiremos presentando, es para que usted mismo haga reflexiones, saque sus propias conclusiones y sobre todo vaya a la Biblia, porque hay temas, Carlos, que uno como humano son temas que pueden ser triviales. O sea, por ejemplo, si no podemos hablar de política, eso puede ser trivial, porque eso no tiene una repercusión eterna. Si nos ponemos a hablar de deporte, no, que tú eres de los Toros, yo del Licey, no, que tú eres Escogido, o a mí que me encanta el baloncesto, no, que el equipo de los Lakers, que de Boston, o sea, eso es trivial. Pero cuando estamos hablando de temas de la eternidad, temas de Dios, esto no es un tema trivial, usted no se lo puede tomar tan a la ligera, no, porque a mí todo el tiempo yo he sido de esa religión. Pero investigue si usted está caminando por el camino correcto, vaya a las Sagradas Escrituras, cuestione eso que le enseñaron. ¿Por qué? Porque con esto no es un tema trivial, esto es un tema de eternidad. Y ahí hay un imperio de tinieblas. Y una de las estrategias que el diablo siempre ha usado para
destruir a los humanos es la mentira vinculada a los falsos caminos que supuestamente llevan a los hombres a Dios. Y Jesucristo mismo dijo, la Biblia nos manda a que escudriñemos las Escrituras, Carlos. O sea, a nosotros se nos manda. Jesús en una ocasión le dijo a los fariseos, ustedes escudriñan las Escrituras, o sea, vean las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. El apóstol Pablo a Timoteo le dijo, le exhortaba, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Entonces, estos son temas que no se pueden tomar a la ligera. Es un tema de salvación y por eso lo estamos presentando. Entonces, Carlos, otro de los temas que es que no tiene un asidero bíblico y que también tiene un significado espiritual para el catolicismo romano son los sacramentos. O sea, dentro del catolicismo romano, los sacramentos son un medio para obtener gracia para la santificación del individuo. Los sacramentos también son un medio para encontrar justificación delante de Dios. O sea, y esto no tiene un aval bíblico. Eso no tiene aval bíblico. No. Nosotros somos justificados por fe en nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Entonces, somos justificados por fe y somos santificados por Dios. Nosotros, por hacer estos sacramentos, la persona no es santificada. O sea, la Iglesia Católica habla de 7 sacramentos. Habla del bautismo y de niños, que cabe resaltar, bautismo de niños, ya sea en este programa o en el otro, vamos a hablar un poco más profundo de eso. La llamada Eucaristía o la Cena del Señor. Número 3, bueno, la Eucaristía es donde los muchachos hacen la primera comunión, lo que le llaman la primera comunión. Yo hice eso cuando siendo un preadolescente, lo que es la primera comunión. Que a partir de ahí es que los muchachos pueden tomar la hostia, participar de la Cena del Señor, que también en el catolicismo tiene un significado muy diferente a como la Biblia lo presenta. Pero yo vi muchos amiguitos hacer la primera comunión en mi barrio, pero yo era muy pobrecito. Mi abuela no teníamos para comprar ropita y eso. Un testimonio mío fuerte. Porque tú sabes que los niños no sabemos nada y vemos a otros niños y uno sin poder, pero el niño no tiene conciencia de a lo que lo están llevando para ser justificado. Exacto. Y sobre todo para el tema de adquirir gracia de Dios para ser santos ante Él. Entonces, como número 3, la confirmación. Como número 4, la penitencia. Como número 5, la unción de los enfermos. Como número 6, el orden sacerdotal. Y número 7, el matrimonio. Esos son los sacramentos que la Iglesia Católica tiene, y dentro de la misma enseñanza católica, es un modo de que la persona busca gracia de Dios. O sea, hay todo un tema de salvación por obras dentro del catolicismo que es muy evidente. Entonces, vamos a hablar un poco de la Eucaristía, Carlos, y yo creo que es muy importante, o la llamada Cena del Señor, la Cena del Señor. Para el catolicismo romano, ahí eso es un tema de debate fuerte con el protestantismo, porque no es bíblico. O sea, la Iglesia Católica dice que el vino se convierte en la sangre real de Cristo y la hostia se convierte en la carne real de Cristo, porque pasa un suceso llamado transubstanciación, donde literalmente usted está comiéndose de nuevo la carne de Cristo, está bebiendo la sangre de Cristo, incluso cuando Jesús habla de comer su carne y beber su sangre, ni siquiera fue algo literal, sino algo vinculado a la creencia, a la fe. Entonces, eso es una herejía bíblicamente. Pero ellos lo toman literal, entonces. Lo toman literal, y de hecho... Pero Cristo celebró la Pascua, o sea que él también participó, porque eso era algo establecido, la celebración a todo el pueblo de Israel, y Cristo nunca violó la ley. Claro, en ese sentido, él participó en esa cena.
¿cómo sería la lógica ahí? ¿Él mismo se estaba comiendo? Exacto. Entonces, la Pascua, y qué bueno que tú lo traes, que es una de las fiestas más grandes que celebraban los judíos y que todavía celebra el judaísmo de una manera, bueno, eso es otro tema, pero en esa parte, la Pascua, que es la fiesta, digamos, de independencia, por decirlo así, de los judíos, por el significado que tiene, en la Pascua, que fue en ese proceso de la Pascua, cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo, pues fue entregado por el pecado. Antes de ese proceso de muerte del Señor, vemos a Jesús comer la cena con sus discípulos y de una manera simbólica, pues le dice que ellos tenían que comer su carne y beber su sangre, pero eso no pasó literal. Entonces, ¿cómo el catolicismo enseña un asunto tan fuera del espíritu de lo que Cristo enseñó? Entonces, eso es una falsa doctrina. Otro tema, Carlos, que es totalmente falso, porque no haya asidero en la Biblia, es el purgatorio. El purgatorio. Yo quisiera que cualquier persona que se identifique con esta secta que estamos hablando en el día de hoy, encuentre y busque la palabra purgatorio en la Biblia. No la va a encontrar. ¿Por qué? Porque purgatorio, esos fueron añadiduras que la religión, que esta religión que estamos hablando, introdujo a su cuerpo de doctrina. El purgatorio enseña que los que mueren en pecado necesitan pasar por el purgatorio. Ellos, como tú decías, Carlos, el catolicismo romano ora a favor de los muertos. Y yo lo sé que es así, porque yo llegué a ir a la iglesia católica a llevar una ofrenda y a encomendar la misa a mi abuelo, por ejemplo, que había fallecido. Un abuelo que amé muchísimo. Si se puede saber qué tú ofrendaste, ¿eso es algo secreto, Julián, o se puede decir? No, tú das lo que tú consideres. Ok. Pero tú vas y dices, yo quiero que... ¿Se ofrenda dinero? Dinero, sí. Yo iba con dinero, llevaba, no me decían cantidad, claro, eso no puedo decir que había una tarifa ni nada de eso, pero yo iba con dinero y llevaba ya a la iglesia. Y en esa iglesia, pues, la misa se dedicaba, o sea, a los muertos que se presentaban. Y yo, o sea, lo hacía inocentemente, porque quería que mi abuelo estuviera en el cielo, ¿verdad? Pero la Biblia me confrontó con una realidad de que solamente se va al cielo si aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, que no es, que eso de orar por los muertos no es bíblico, porque Dios no es un Dios de muerte, Dios es un Dios de vivo, como el Señor muchas veces reveló, hablando de la inmortalidad del alma, y no hay ningún, ese tipo de práctica, más que ser cristiana, es una práctica que está más vinculada al espiritismo y a ese tipo de cosas que no son correctas. De hecho, Carlos, y esto puede sonar fuerte para muchos, y esto va con algo que hablábamos de los temas de las imágenes. Muchas de esas imágenes de los católicos no son más que imágenes de otras religiones que le ponen nombre de un santo, un llamado santo, entre comillas, de la Iglesia Católica. Por ejemplo, en el vudú, que es una religión que mezclada con cosas de espiritismo, de brujería, muchos de esos llamados santos del vudú están en la Iglesia Católica, pero con el nombre cambiado. Por ejemplo, Anaís Sapie del vudú es Santa Ana del catolicismo, por ponerte un ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas son de aquellas que si usted no se pone a investigar, no lo va a entender, porque esas no son cosas que se le está hablando muy a menudo. Entonces, debemos de reflexionar, debemos de investigar
y no ser fanáticos, porque ese es el problema. Ahí sí se aplica, Carlos Veloz, la palabra fanático. Cuando yo asumo algo sin ni siquiera investigar, porque yo nací ahí. No, investigue. Bueno, vamos a la siguiente pausa, Julián. Mira en tan poca cosa, cuántas cosas uno puede ver que no son bíblicas y que uno puede hacer una reflexión teológica desde la misma palabra de Dios, y muchas cosas que faltan, Julián. Entonces, Sí, por me eso parece que vamos a tener que hacer otro programa. varios capítulos más sobre este mismo tema. Bueno, por cuando lo menos volvamos a su otro espacio Fe y programa Razón, más. en esta última pausa, continuamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón, compartiendo con nuestro hermano el licenciado Julián Musa. Hoy, en Falsas Doctrinas, las doctrinas del catolicismo. Bueno, hemos escuchado una parte, pero me parece que son muchas cosas, mucha información, Julián. Y como dijimos, vamos a tener que hacer en cuanto capítulos podamos hacer para cubrir lo más que podamos. Julián, continúa. Sí, claro. Sí, definitivamente esta es una religión que cree en la salvación por obras, Carlos. O sea, el catolicismo romano no cree en una salvación por la fe. Cree en la salvación por obras. Eso es un común denominador de todas las sectas. Increíble. O sea, si hay algo que pudiéramos decir, un punto distintivo del cristianismo bíblico con las demás sectas que existen, es el tema de la salvación. Eso es impresionante. Como todas las sectas te llevan a que el hombre puede ser salvo por obra. Y en el catolicismo eso es muy evidente, porque incluso el obtener gracia de Dios, el obtener justificación de parte de Dios, se lleva a través de cosas que hay que hacer. Aunque dentro del catolicismo romano, dentro de esta religión, la verdad es, por la existencia de esta doctrina que le llaman purgatorio, es que todo el mundo va para el cielo. Dentro del catolicismo romano nadie va para el infierno, nadie. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, Julián, pasan un tipo de purificación en un fuego donde supuestamente es un estado, no es un lugar, y solamente son los que sí son cristianos. O sea, si tú sí eres cristiano, tú te vas para el purgatorio. Pero el que no es cristiano ni reconoció a Jesucristo, o el Señor no le dio la palabra, bueno, pues eso sí se van para el infierno. Sin embargo, yo he escuchado católicos que dicen que el infierno no existe. Es que eso es teórico. Realmente la doctrina católica, realmente, porque acuérdate que se puede orar por los muertos. Entonces, por cualquier muerto. O sea, en la práctica, el catolicismo romano no cree en la existencia de un lugar de condenación. No lo cree. Por eso es que el que se aferra a esta religión cree que está bien, porque diga que es de esa religión y hace su vida con lo que quiera. Pero Julián, el purgatorio fue creado por un papa llamado Gregorio Magno, más de 1200 años después. Y los apóstoles nunca predicaron eso. Los apóstoles predicaban que solamente se muere una vez y luego una profunda expectación de juicio. Tú mueres. Si no estás en Cristo, pues tú te vas para la condenación. Y de hecho, falsos profetas y falsos creyentes que profesan decir que creen en Cristo, tampoco se les habla de que van por un purgatorio a purificarse ahí. Claro.
Claro. Eso van para el infierno, dice las Sagradas Escrituras. Entonces, aquí lo que tenemos es o creerle a las palabras de los hombres o creerle a la palabra de Dios. Entonces, vamos a creer a la palabra de Dios. Otro aspecto de la doctrina católica que está totalmente errado es el gobierno de la iglesia. Yo creo que es un punto muy importante. El gobierno es jerárquico y tiene como principal persona el papado. En el catolicismo se enseña que el papa es infalible, o sea, no comete errores, no falla. Y bíblicamente hablando, la única que es infalible es la palabra de Dios, es la Biblia, la revelación bíblica. O sea, cualquier persona que llega a ser papa se convierte en una persona infalible. El papa representa la autoridad absoluta. El papa, dentro del catolicismo romano, es visto como el representante de Dios en la tierra oficial. Y bíblicamente hablando, el representante de Dios en la tierra, porque es Dios, es el Espíritu Santo. Correcto, eso es lo que dice la palabra de Dios. Al Papa se le llama el vicario del mundo, porque se tiene como que es el representante de Dios, y eso es errado. Sí hay alguien que está obrando y está operando en la tierra, y se llama el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que no es más que la tercera persona de la triunidad de Dios, o de la Trinidad de Dios, que es el mismo Dios revelado a través de la persona del Espíritu Santo. Y Cristo dijo, yo me voy, pero yo no los voy a dejar huérfanos. ¿Y de quién habló? Del Espíritu Santo. Nunca habló de alguien humano que iba a ser representación de Dios en la tierra. Entonces, eso es una doctrina de hombres y no es una doctrina de la Biblia. De esto del Papa ya hablábamos, de que lo que tiene que ver con las declaraciones ex cátedra, que son palabras como si fueran palabras de Dios literal. Y sobre el papado, yo decía, Carlos, anteriormente, pero creo que ahora es bien apropiado para poder entender mejor esta parte. Si hay un ser que promueve el culto a María, es el Papa. Son los papas. Yo recuerdo que aquí en República Dominicana, en una ocasión, hace varios años atrás, por los años 90, quien estaba era el Papa Pablo II. Juan Pablo II envió a Latinoamérica unas estatuas grandes de vírgenes para que fueran adoradas en diferentes países. Y aquí llegaron. Yo era profesante de esa religión y me acuerdo de eso. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, el Papa Francisco, el actual Papa, es que todos los papas lo hacen, son marianos, son idólatras, tienen la estatua, besan las estatuas, oran delante de las estatuas, promueven la idolatría. Eso se llama idolatría a la luz de la Biblia. Y yo quiero que todo católico que esté viendo este programa, volvemos a repetir, la intención no es ofender a nadie, pero es que tenemos un compromiso de hablar la verdad. Y vaya usted a las Escrituras y busquen las Escrituras y esa práctica es correcta. No porque es el Papa, está mal. El Papa es un hombre de carne y hueso, un pecador, al igual que todos nosotros. El único que nació sin pecado fue Cristo. Porque me llama la atención, Julián, que la brujería utilice ese mismo procedimiento de adorar imágenes, tener esas imágenes ahí y hacer ese tipo de mezcla, ¿no? O sea, es como, la palabra dice que cómo se van a armonizar la luz con las tinieblas. Claro. O sea, parafraseando, eso no tiene sentido bíblico. No tiene sentido bíblico, para nada. Entonces, otras de las creencias del catolicismo, está el celibato de los sacerdotes. O sea, el catolicismo promueve lo que es el celibato de los sacerdotes, que los sacerdotes no se casan. O sea, donde la Biblia enseña que aquellos que sirven a Dios no pueden tener familia. Eso es antibíblico totalmente. Sí, o sea, realmente eso es antibíblico, someter a una persona a eso. Por eso vemos
O sea, el mismo apóstol Pablo, por ejemplo, decidió no tener esposa, pero él mismo decía que eso era un don que Dios le había dado. O sea, eso no es algo que puede ser que es impuesto. O sea, eso es algo que tiene que ser un trato personal con Dios. Y eso lo puede vivir cualquier persona. No tiene que ser alguien que está dirigiendo en los caminos del Señor. E incluso, me voy más allá. Cuando se establecen pastores, que son los líderes, los pastores y los diáconos, que son el cuerpo de liderazgo de las iglesias locales, uno de los requerimientos que se habla es que sea marido de una mujer. O sea, habla de personas casadas que tengan hijos y que lo tengan bajo sujeción. Es lamentable, y es lamentable ver la cantidad de escándalos que se han dado con sacerdotes católicos, con tema de pedofilia, tema de inmoralidad sexual, y estas personas son sometidas por obligación a que no tengan familia. Y ustedes me dirán, bueno, pero hay muchos pastores que también ha pasado lo mismo, son unos charlatanes, son gente que dicen ser pastores, pero no son pastores nada. Son personas que no sirven a Cristo. O sea, si el argumento que me vas a tirar, por ejemplo, para no aceptar estas cosas, es que en la iglesia evangélica aparecen personas así, sí, aparecen delincuentes y tigres. En las iglesias evangélicas, es verdad, aparecen delincuentes y tigres que no son pastores. Porque el pastor no hace eso. En el punto que tú tocaste del casamiento, Julián, porque eso ya es una doctrina o un dogma interno de la Iglesia Católica, pero no es sustentable bíblicamente. Pablo dice lo siguiente, Primera de Corintios 7. Primera de Corintios 7, correcto. A los solteros y a las viudas, digo, es bueno para ellos si se quedan como yo, o sea, como Pablo. Pero si se casaren, pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que estarse quemando, lo que tú dijiste. Pero esto Pablo lo dice como una concepción, es decir, una opinión, no como una orden, porque lo dice el mismo texto. Y esto no tiene nada que ver con los obispos, y o sea, que son los mismos pastores, donde sí se le dice que tiene que ser marido de una sola mujer, irreprensible, no dado al vino, etcétera. Entonces ahí hay una contradicción bíblica. Hay una contradicción bíblica y estas personas son sometidas de manera obligatoria a eso, algo que definitivamente, a menos que no sea por un don que Dios dé a una persona, es algo que puede ser sumamente peligroso, porque el sexo no es el problema. O sea, el sexo ha sido creado por Dios. El problema está en la inmoralidad. El sexo en el matrimonio, sexual. Julián. Por eso, hacia ahí era que yo iba. El sexo no es el problema, porque el sexo ha sido dado por Dios, pero ha sido dado para que sea disfrutado en el marco del matrimonio entre un hombre y una mujer. Porque ahora está eso, hay que aclararlo. Algo tan correcto, sí, claro. Sí, entre un hombre y una mujer, es así como Dios lo ha establecido. Y no solamente es para procrear hijos, es para placer, para disfrute, pero en el marco del matrimonio. Entonces, el matrimonio es una institución sagrada de Dios. También para los siervos del Señor. Julián, hemos llegado al final. Mira que, oye, el programa que ha pasado más rápido ha sido con este tema, porque hay mucho que decir sobre ello. Incluso más que el ateísmo, que el hinduismo, que el budismo, o sea, increíble. Muy bien, Julián, agradeciéndote una vez más, ¿verdad? Que el Señor ha puesto en ti ese discernimiento y ese deseo de poder aportarnos para nosotros, por lo menos con respeto, pero diciendo las cosas verdaderamente como dice la palabra de Dios y como establece la historia, para que nuestros hermanos tengan una claridad sobre las cosas que nosotros vemos que no son correctas y que no se apegan a la palabra de Dios. Agradeciendo a todos los que han sintonizado una vez más este programa Fe y Razón, y como siempre deseándoles que el Señor les bendiga y que también ustedes pues puedan conocer profundamente la palabra de Dios yendo directamente a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Será pues hasta la próxima.